Hola, bienvenidos a este video. En este video vamos a hablar del concepto de momento, que en algunos libros también se conoce como torsión y también como torque. El momento es la tendencia al giro de un cuerpo cuando se aplica una fuerza. Es importante que sepas que es un vector. Se genera en un punto que no pasa por la línea de acción de la fuerza. Imagínate que estás en un automóvil y que tienes tu mano izquierda sobre el volante como se muestra en la imagen. Entonces, primero va a haber un punto. Ese punto sería el centro del volante. A partir del centro del volante vamos a tener una distancia hacia una fuerza. Esa fuerza, vamos a suponer que tu brazo haría una fuerza en esta dirección. Bueno, el momento entonces sería este que se está mostrando, que básicamente sería una tendencia al giro del volante. Si te imaginas esto en la vida real, pues el volante giraría a favor de las manecillas del reloj. Es importante que visualices para dónde va el momento. Basados en este ejemplo que yo te acabo de comentar, donde la fuerza iría en esta dirección, es decir, aplicarías una fuerza hacia arriba, el vector iría entrando hacia el eje por donde gira el volante. Si lo vemos por la parte de atrás, entonces el vector saldría igual, es la misma dirección, simplemente te lo estoy mostrando en una perspectiva diferente, entrando también hacia el volante. Y bueno, aquí hay otras imágenes para que veas que a final de cuentas no importa desde dónde veas el volante, si aplicamos una fuerza en este sentido, el momento sería el que se está mostrando. ¿Cómo saber hacia dónde va ese momento? Vamos a utilizar el mismo concepto que vimos en el video anterior, que es el concepto de la mano o la regla de la mano derecha. Ahora vamos a decir que el momento precisamente es una multiplicación entre un vector posición, que es una distancia, y un vector fuerza. Lo que tienes que entender entonces es que, nuevamente, si consideramos el punto de análisis la palma de la mano, primero hay que entender o hay que posicionar nuestro vector posición en la dirección de tus dedos. Y el vector fuerza lo vamos a posicionar saliendo de la palma. Por consecuencia, el vector momento va a estar en la dirección de tu dedo pulgar. Ojo, el vector momento es la flecha que está a derecha. La flecha que está aquí indicándonos un giro es porque, como lo comentó anteriormente, el momento es una tendencia al giro. Y para que te puedas imaginar para dónde gira el momento, lo que puedes hacer es hacer un ejercicio, poner tu mano derecha, tiene que ser tu mano derecha, y entonces cerrar tus dedos para que veas precisamente hacia dónde girarían. El giro se va a generar en el mismo sentido en el que giran tus dedos para cerrar tu puño. Bueno, ahora sí vamos a ver cuál es la formulación escalar, que normalmente la utilizamos en dos dimensiones. Lo primero que tienes que entender es que hay una fuerza. Esa fuerza está dirigida a lo largo de lo que conocemos como la línea de acción de la fuerza. Esa línea de acción de la fuerza no es otra cosa más que la dirección que lleva esa fuerza. Y va desde atrás de la fuerza hacia el frente de la fuerza en una dirección infinita. Después, si recuerdas, dijimos que el punto donde se generaría un momento, que es la tendencia al giro, tendría que estar fuera de esa línea de acción. Esa es la única condición. Si este punto estuviera a lo largo de la línea de acción de la fuerza, por ejemplo aquí, o incluso aquí, o aquí, es decir, cualquier punto que esté a lo largo de esta línea, entonces decimos que no existe momento, que el momento es igual a cero. Una vez que tengamos el punto de análisis y nuestra fuerza, lo siguiente es definir la distancia. Ojo, si acabas de analizar esta imagen que acaba de aparecer, la distancia tiene que tener un ángulo de 90 grados con respecto a la línea de acción de la fuerza. Esto es si y solo si estamos trabajando en una formulación escalar. Entonces, si tenemos esto, usando la regla de la mano derecha, diríamos que el momento va a favor de las manecillas del reloj, porque esta fuerza generaría este tipo de giro sobre este punto O. Y bueno, entonces, ¿cómo encontramos la magnitud de ese vector momento? La magnitud sería simplemente
multiplicar la fuerza por la distancia, insisto, con la condición de que la distancia tiene que ser perpendicular a la línea de acción de la fuerza. ¿Y cómo calculamos la dirección del momento? Bueno, si consideramos que este diagrama está en el plano X y Y, entonces el vector momento va necesariamente en la dirección del eje Z. Vamos a definir entonces que si el giro que se genera va en contra de las manecillas de reloj, recuerda que esto es counterclockwise, entonces decimos que va el momento en la dirección positiva de Z. Para que entiendas un poquito mejor, imagina que esa flecha, por ejemplo esta flecha de la fuerza, vemos aquí la punta de la flecha y la cola de la flecha veríamos más o menos esta forma. Entonces, como estamos hablando que es un vector que no se encuentra ni hacia la derecha ni hacia arriba, porque la derecha sería en la dirección de X, hacia arriba sería en la dirección de Y, sino que está en la dirección de Z, y la dirección de Z estaría saliendo de tu pantalla o bien entrando hacia la pantalla donde estás viendo este video. Por lo tanto, si este vector consideramos que va en la dirección positiva de Z, Z estaría saliendo de la pantalla. Por consecuencia, si este vector te lo imaginas saliendo de la pantalla y tu vista estaría en esta dirección, o tu cara estaría aquí viendo hacia acá a este vector, pues no alcanzarías a ver la parte trasera de esta flecha. Por consecuencia, solamente verías dos círculos, o verías el círculo y la punta de la flecha. Por eso decimos, o por eso hacemos este dibujo. Si por el contrario decimos que el momento, como se muestra aquí en esta imagen, va a favor de las manecillas de reloj, entonces decimos que tiene un sentido negativo o una magnitud negativa y que va en la dirección negativa de Z. Y entonces invertimos la flecha que te imaginabas ahorita. Nuevamente tú posicionarías tu cara o tu visión a partir más o menos desde este punto, viendo el vector en esta dirección, y obviamente ahora sí verías la parte de atrás del vector. Entonces lo que hacemos es, bueno, tú verías precisamente esta cruz de la parte de atrás del vector y verías también el círculo, y entonces lo dibujamos de esta manera. Por consecuencia, nada más para terminar este diagrama, como este estaría entrando el vector hacia la pantalla, pues dibujaríamos el vector de esta manera. Vamos a ver un ejemplo de cómo haríamos un cálculo de un momento utilizando este análisis escalar. ¿Cuál sería el momento ocasionado por la fuerza con respecto al punto O? El punto O es este y la fuerza es de 600 libras. Si recuerdas, el concepto que acabamos de ver nos dice que para encontrar el momento necesitamos dibujar la línea de acción de la fuerza. Entonces, la línea de acción de la fuerza serían pues unas líneas punteadas que puedes dibujar en la misma dirección de la fuerza, tanto hacia adelante de la flecha como hacia atrás de la flecha. Y lo siguiente sería encontrar una dirección. Para eso voy a utilizar la regla, y esta dirección tiene que ser perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Si te fijas, la línea de acción de la fuerza está hacia arriba y la regla está horizontal. Entonces vamos a encontrar una distancia, vamos a encontrar esa distancia que vaya desde el punto de O, que es el punto de análisis, hacia la línea de acción de la fuerza. Entonces vamos desplazando poco a poco nuestra regla hasta que encontramos este punto. Entonces la distancia sería la distancia desde este punto hacia este punto. Esta distancia la vamos a denominar, o bueno, yo la voy a denominar como la distancia 1, porque para encontrar esta distancia 1, si te fijas, nos dan esta distancia de 4 pies, con la cual no alcanzamos a llegar hasta la línea de acción de la fuerza. Por consecuencia, necesitamos encontrar una distancia que vamos a denominar, que sería esta distancia de aquí. Vamos a denominar esta distancia como la distancia 2. Y yo necesitaría sumar esta distancia 2. Para poder encontrar esta distancia 2, necesito calcular una tercera distancia, que sería la distancia desde aquí hasta este punto. A esta vamos a denominar como la distancia 3. Y le vamos a restar un pie a esa distancia 3 para encontrar esta distancia 2. Nuevamente recuerda, importante asegurarnos que este ángulo sea de 90 grados entre la distancia que queremos encontrar hacia la línea de acción de la fuerza. Y entonces decimos que el momento es igual
a la fuerza por la distancia. Esta sería la fórmula general. Sin embargo, si ya analizamos nuestro diagrama, decimos que como el punto de análisis es el punto O, decimos que vamos a encontrar el momento en O, y eso sería igual a la fuerza, que en este caso serían las 600 libras, por la distancia, pero en este caso la distancia en mi diagrama yo la denominé por la distancia 1. Y pues simplemente con esta operación obtendríamos el momento. Otra cosa que podemos analizar en este instante sería si este momento es positivo o negativo. Y pregúntate si esta fuerza con respecto a este punto generaría un movimiento en contra de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj. En este caso sería en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto decimos que es un momento positivo, por lo cual podemos decir aquí que sería más la fuerza por la distancia. Muy bien, ahora entonces necesitamos calcular la distancia 1. Para eso, utilizando trigonometría, podemos decir que la distancia 3 sería 3 pies por el coseno de 45 grados, y eso nos daría la distancia 3. A esa distancia 3 le restamos un pie y nos daría la distancia 2. Por cuestiones de tiempo no lo voy a realizar, sin embargo, insisto, es trigonometría básica, y después de eso obtenemos que la distancia 1 sería igual a aproximadamente 5.123 pies. Insisto, aquí te recomiendo que verifiques este cálculo, es relativamente sencillo de obtener. Y por consecuencia, entonces decimos que el momento sería igual a más, aquí es importante, digo también nuevamente para que lo entiendas bien, este momento decimos que ya es positivo, la fuerza y la distancia no le vamos a poner atención a su signo, es decir, si la fuerza, por ejemplo, fuera para abajo, no vamos a poner aquí un menos 600, es importante que solamente pongas su valor absoluto. Entonces vamos a decir que esto es igual a 600 por 5.123 y todo esto sería en unidades de libras por pie. Y esto entonces al final de cuentas sería aproximadamente igual a 3072.8 libras pies. Y esta sería la manera de calcular el momento con análisis escalar. Ahora vamos a hablar del momento, pero su formulación vectorial. Que esta formulación vectorial la usamos normalmente en 3 dimensiones. Entonces imaginemos que tenemos un sistema coordenado derecho, como el que se muestra en la pantalla, y vamos a poner por ahí algunos puntos. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos una fuerza en alguna parte de este diagrama. Después dibujamos nuevamente su línea de acción de la fuerza. Vamos a tener un punto de análisis. Recuerda que este punto de análisis, para que exista momento, tiene que estar en un punto que no pase por la línea de acción de la fuerza. Después vamos a encontrar un vector posición. Si recuerdas, previamente dijimos que íbamos a encontrar una distancia. Ahora vamos a encontrar un vector posición, que sería pues muy similar. La única diferencia es que sería la distancia, pero ahora sí en una dirección. Y esa dirección es importante que vaya desde el punto de análisis hacia la línea de acción de la fuerza. Y precisamente como te acabo de decir que va desde el punto hacia la línea de acción de la fuerza, es decir, nunca dije que iba hacia el inicio de la fuerza, realmente podemos encontrar muchos vectores posición que nos permitan calcular el momento de manera vectorial. Por ejemplo, pudiéramos también calcular el momento con este vector que va hacia otro punto diferente, pero ese punto sigue estando en la línea de acción de la fuerza. O podríamos encontrar incluso un vector que estuviera completamente fuera de la posición en la que se encuentra la fuerza. Insisto, la única restricción es que vaya desde el punto de análisis y que termine en algún punto de la línea de acción de la fuerza. Cualquiera de estos 3 vectores nos va a servir para calcular nuestra fuerza, nuestro momento. Y por consecuencia, después de calcular el momento, nos quedaría este vector. ¿Cómo entonces se calcula esto? Bueno, en este caso la magnitud y la dirección del momento se determina a través de una operación. No vamos a preguntarnos si va
hacia un sentido o si va a otro, la magnitud y la dirección del momento nos va a dar una operación vectorial. Y esta operación vectorial es un producto cruz. Nos dice entonces que el momento producido en un punto O, observa que es un vector, va a ser igual al producto cruz. Esto no es una multiplicación, te lo voy a explicar más adelante. Es el producto cruz de R, es decir, el vector posición o la distancia, producto cruz, la fuerza, o el vector fuerza. Ten mucho cuidado. Este producto cruz es importante que primero vaya el vector R y después vaya el vector F. Por consecuencia, si tú escribes F cruz R, esto está mal. ¿Cuál es ese producto cruz? Ese producto cruz es una especie, como te decía anteriormente, de multiplicación de vectores. Al realizar una operación de producto cruz entre un vector general que vamos a llamar A y un vector B, vamos a obtener un tercer vector que vamos a denominar C, cuya magnitud y dirección depende de las magnitudes y direcciones de los vectores A y B. Para obtener el vector C, vamos a acomodar los vectores A y B en una matriz para calcular su determinante. Entonces recordemos que por definición sería el vector C va a ser igual al producto cruz de A cruz B. Vamos a suponer que el vector A tiene unas componentes en X, una componente en Y y una componente en Z, obviamente dirigidos en I, J y K. De igual manera tenemos un vector B que también tiene sus propias componentes. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente vamos a decir que esa operación cruz va a ser igual a este arreglo. Vamos a poner estos símbolos que sería para calcular la determinante y vamos a poner una matriz de 3 por 3. En el primer renglón vamos a poner siempre I, J y K. En el segundo renglón vamos a poner el primer operando, es decir, lo que pongamos aquí. En el caso del momento, como te decía anteriormente, tendrás que poner siempre aquí el vector R. Y el segundo operando, que en este caso sería el vector B, lo vamos a poner en la parte de abajo, que en el caso de momento sería la fuerza. Y bueno, vas a tener que memorizar un poco este patrón. Este patrón te lo voy a repetir. Va de la siguiente manera. Empezamos en esta posición, nos vamos hacia esta posición, después vamos a esta posición y terminamos en esta posición. Entonces, es un patrón que vamos a estar utilizando bastante. Nuevamente, de aquí para acá y luego de aquí para acá. Ya habiéndote aprendido ese patrón, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a empezar a tapar algunas columnas. Por ejemplo, para obtener la magnitud de la componente I del vector C, vamos a tapar la columna I. Ya que tapemos esa columna I, vamos a decir entonces, y vamos a hacer ese movimiento que te acabo de comentar. Vamos a hacer una multiplicación, vamos a multiplicar esta componente por esta componente, observa la dirección, y le vamos a restar a esta multiplicación esta componente por esta componente. Entonces decimos que el vector C va a ser igual a más I, porque recuerda que estamos calculando la componente I, de AY por BZ, nuevamente AY por BZ, y a eso le vamos a restar AZ por BY. Después, para calcular la componente en J, vamos a tapar ahora la columna de J. Y vamos a hacer el mismo movimiento. Vamos a hacer AX por BZ menos AZ por BX. Con la gran diferencia que para J vamos a decir que, observa aquí dijimos que era más I, aquí va a ser menos J. Pero adentro sería el mismo movimiento, este por este menos este por este. Y obviamente para obtener K, vamos a tapar la columna K y vamos a decir que entonces vamos a multiplicar este por este menos este por este. AX por BY menos AY por BX. Y este sería el resultado de la operación de producto cruz. Vamos a ver entonces un ejemplo de cálculo de momento, pero ahora utilizando análisis vectorial. Como puedes apreciar es el mismo ejemplo. Si bien te comenté que el análisis vectorial se utiliza más para 3 dimensiones, también puede ser utilizado para un problema que veamos en 2 dimensiones. Vamos a poner la fórmula general del cálculo de momento. Vamos a decir que el momento en el punto O, que es un vector, va a estar definido por el producto cruz de R, cruz, la fuerza. Y
Si te fijas, aquí tenemos la fuerza, es la misma que antes, es una fuerza de 600 libras, solamente que ahora la vamos a poner en notación vectorial, es decir, vamos a decir que son 600 libras que van en la dirección de J. Y para el vector R necesitamos encontrar un vector que vaya desde el punto de análisis, que es el punto O, hacia cualquier lado de la línea de acción de la fuerza. Entonces recordamos que la línea de acción de la fuerza sería pues la misma que comenté anteriormente, y podemos encontrar cualquier cantidad de vectores. Pudiéramos encontrar, por ejemplo, un vector que va de aquí a acá, que vamos a denominar R1. Pudiéramos encontrar un vector que va de aquí a acá, que sería, podríamos denominar R2, y pudiéramos encontrar más vectores, siempre y cuando conociéramos o pudiéramos conocer la magnitud y la dirección de esos vectores. En este ejercicio yo voy a utilizar R1, pero también pudieras utilizar R2. Y para encontrar R1 voy a utilizar suma de vectores. Voy a encontrar primero un vector que va de este punto a este punto, y después voy a sumarle a ese vector un segundo vector que va a ir de este punto a este punto, y por último voy a utilizar un vector que va de este punto a este punto. Si a este vector yo lo llamo el vector RA, a este le llamo el vector RB y a este le llamo el vector RC, pues entonces el vector R1 sería igual a la suma de los tres vectores. Y para eso, bueno, aquí rápidamente te voy a decir el vector RA son 4 pies en la dirección de I, el vector RB serían 3 pies por el coseno de 45 grados en I, más 3 pies, que sería esta distancia de aquí, por el seno de 45 grados para obtener esta distancia de acá. Y el vector RC simplemente sería menos un pie en la dirección de I. Habiendo sumado esos tres vectores, te recomiendo que esto tú lo hagas para que lo compruebes. Esto nos daría que el vector R1 sería 5.1213 en I, menos 2.1213 en J. Todo esto obviamente en unidad de pies. Y para obtener, si te fijas, ya tenemos el vector R que pondríamos aquí. Nos faltaría el vector fuerza, ya lo habíamos comentado que el vector fuerza sería igual pues simplemente a 600 libras en la dirección de J positivo. Y entonces para calcular el momento, lo que vamos a hacer es, como lo había comentado, utilizar la regla del producto cruz, que vamos a escribir una matriz. Primero vamos a poner aquí I, aquí J, aquí K, y vamos a poner en el primer renglón el primer operando, que sería R, que sería en I serían 5.1213, en J sería menos 2.1213, y en K serían 0. No tengo componente en K porque estamos en el plano XY. Y en el caso de la fuerza serían 0 en I y serían 600 en J y 0 en K. Para no poner las unidades en cada uno de estos componentes, simplemente voy a decir que al final, después de obtener el producto cruz, pues el resultado me va a quedar en libras-pies. Y entonces el momento, pues vamos a calcularlo. Si recuerdas, dijimos que para calcular la componente en I del momento sería igual a, vamos a poner primero más I, y aquí vamos a multiplicar, tapando la columna I, multiplicamos este componente o esta parte por esta parte, menos 2.12 por 0, y a eso le restamos 0 por 600, obviamente eso nos va a dar un 0. Para la parte de J, recuerda, siempre ponemos un negativo y decimos menos J, y entre paréntesis vamos a poner, tapando J, vamos a multiplicar 5.1213 por 0 y le vamos a restar 0 por 0. Obviamente eso nos va a dar también 0. Y por último, vamos a poner más K, y en K tendríamos, si tapamos la columna K, sería la multiplicación entre 5.1213 por 600, y le restaríamos menos 2.12 por 0. Obviamente esto nos da 0, por lo tanto, pues aquí nos quedaría simplemente 600 libras por 5.1213 pies. Eso entonces nos daría que el momento sería igual a simplemente 3072
0.8 libras-pies en la dirección de K. Y como puedes apreciar, este resultado es exactamente el mismo resultado que obtuvimos con el análisis escalar, con la diferencia de que aquí le estamos poniendo ya la dirección del momento. Muchas gracias, espero que hayas aprendido con este video.